Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a todos a este lunes por fin en el que tenemos el privilegio y el placer de contar con la directora del Centro Nacional de Evolución Humana, María Martinón. Es orensana de 1974, creció en un ambiente médico y se empapó de esa vocación. Estudió medicina y cirugía en la Universidad de Santiago de Compostela y se especializó en evolución humana por la Universidad de Bristol. Es máster en antropología forense por la Universidad Complutense de Madrid y desde 1998 es miembro del equipo investigador de Atapuerca. El pasado 2019, antes del confinamiento y la pandemia, fue la primera española en ser galardonada con la medalla Rivers Memorial del Royal Anthropological Institute. En la actualidad, como decía, es directora del CNIE, coinvestigadora principal del proyecto Atapuerca y referencia obligatoria a nivel mundial en paleoantropología. Es un privilegio contar con ella. Vamos a escucharla hablar sobre todo sobre su último libro, Homo Imperfectus. Seguramente vamos a disfrutar mucho con las cosas que ella cuenta en el libro y que nos contará aquí. Y es por ello que seguramente muchos de ustedes tendrán preguntas que hacer. Se van a repartir unas cartulinas con bolígrafos a lo largo de la charla o los piden. Pueden escribir las preguntas que puedan tener para María y al final de la charla, en aproximadamente 40 minutos, María las va a responder. No me alargo más y vamos a empezar con ese Homo Imperfectus, ese libro, y con María en sí. María, eres nieta, hija y hermana de médicos. Procedes de una familia de 7 hermanos, todos ellos brillantes y la mayoría dedicados a la salud o a la evolución en sus diversas facetas. Todos, además, con currículos de méritos aplastantes. Lo tuyo es una buena mezcla de genes, un ecosistema adecuado, la comida, porque si hay una familia alejada de lo que parece un Homo Imperfectus es la tuya. Pues muchas gracias. Y gracias también, bueno, por la oportunidad de estar aquí, en este por fin es lunes. Nada, bueno, ¿qué voy a decir yo? Yo me considero que tengo mucha suerte. Es muy difícil, ¿no?, saber las personas qué parte de nosotros es genética, qué parte es adquirido. Son las dos cosas y es muy difícil medirlas, pero a mí me reconforta mucho pensar que esa parte genética quizá no la podemos controlar, pero que puede tener tanto peso más la otra, la parte que determina pues, las vivencias, las memorias, el estímulo, la motivación, todo lo que se te puede aportar. O sea, que creo que está más escrito en lo que uno adquiere, en el ambiente a lo mejor en el que crece, o las oportunidades que te dan, que la propia genética. Y de hecho, bueno, yo creo que se ve, ahora incluso cuando la gente habla, ¿no?, de si se puede clonar a alguien, ¿no? Yo creo que no se puede clonar a las personas, por ejemplo. Podrías clonar una dotación genética y esa misma dotación genética en otro ambiente puede dar lugar a una persona completamente diferente. Y yo sí siento que evidentemente algo de genética habrá, pero yo reconozco muy claramente todas las cosas buenas que en mi vivencia, en mi familia, pues con mis padres, con mis abuelos y con mis hermanos, porque somos muchos hermanos, sí han influido. O sea, esas cosas las puedo rescatar y las puedo tratar de reproducir en la medida. Entonces yo sobre todo digo que sí, genética habrá, pero sobre todo yo creo que soy, es decir, producto, ¿no?, de una familia y unos padres pues, muy generosos, ¿no?, que nos estimularon mucho y nos dieron oportunidades. Eso lo llevas también a tu familia, vives aquí en Burgos ya desde hace unos años. Sí. ¿Hijos? Sí, 2, un Marc y una María de 10 y 12 años y muy bien, la verdad, llevo aquí muchos años, sí. Al final mis hijos, aunque nacer técnicamente nacieron en Orense, así puedo decir que son gallegos, al final la realidad es que uno dice que es más de donde pase que no de donde nace, entonces mis hijos pues son muy burgaleses y así lo siento y se sienten aquí. Yo me siento también burgalesa de adopción porque realmente aquí
he crecido y hay muchos momentos importantes de mi vida profesional y personal que los ligo a aquí, en principio también a través de Atapuerca ya pues eso desde el año 98, ahora a nivel profesional, aquí he vivido muchas cosas, he crecido y aquí me he asentado con mi familia, ¿no? Aquí tengo eso, mis hijos y me casé con un holandés que también es burgalés al final, o sea que hemos afincado pues en un lugar además en el que estamos contentísimos, o sea nos sentimos de Burgos, que es además una ciudad, una provincia también, es decir, extraordinaria, que hablábamos antes del confinamiento, que cuando no nos dejaban salir de la provincia y tal, bueno, pues para nosotros dijimos, pues es la oportunidad de conocer la provincia, por ejemplo, y es una tierra espectacular. O sea que yo me siento de aquí, esa es la verdad, después de tantos años. ¿Tienes tiempo a conocerla? Porque investigas, viajas, diriges el CENIE, escribes libros. Tengo que agradecerte que hayas hecho un hueco para acompañarnos hoy. ¿De dónde sacas tiempo para todo? Llego, es decir, intento llegar a muchos sitios y probablemente muchos llego mal. Pero bueno, lo intento. Y luego le quito tiempo, que hablaríamos después y hablábamos ahora también aquí con Ramón, le quito tiempo a la noche, ¿no? O sea, porque duermo poco y duermo mal, y entonces le alargo horas al día, yo creo que con el insomnio, y es un poco ahí también donde sigo organizando. Pero bueno, hago lo que puedo, pero probablemente a veces el que mucho abarca, poco aprieta, y probablemente muchas veces no llego al menos todo lo bien que me gustaría llegar a las cosas. Yo era muy perfeccionista y ahora pues yo creo que he bajado el estándar en muchas cosas para poder dar de sí. Te lo decía porque yo esperaba que me dijeras que tenías ayuda de los abuelos, pero viviendo donde viven me temo que no. María dedica este libro a sus abuelos y a los abuelos de sus hijos. Sí. ¿Por qué son tan importantes los abuelos? Mira, tengo que decir de todas maneras que sí, que lamentablemente yo no tengo físicamente aquí a mis padres y tampoco a mi suegra, que es holandesa, y aún así cuento con ellos porque ellos vienen muchas veces, pero sigo teniendo a mis padres y mis hijos a mis abuelos porque fíjate, pues mira, hasta esta anoche, a las 4 de la mañana, llamé a mi padre, tenía un niño malo, y yo a estas alturas a quien llamé fue a mi padre a las 4 de la mañana y dice, ¿a quién llamo? Yo pues yo presumo de que sigo yendo al pediatra, ¿sabes? Que eso no lo puede decir todo el mundo, mi padre es pediatra y sigo yendo al pediatra, como me pasa algo a mí a los niños, pues ayer mismo, entonces digo, ahí están, o sea, siguen estando. Y eso es la importancia de los abuelos, que yo creo que lo sabemos todos, ¿no? Todo el que tiene padres y abuelos, es decir, lo que significan en nuestras vidas, y eso además es una singularidad de nuestra especie, o sea, somos una especie que conoce a sus abuelos, incluso a sus bisabuelos, y eso es el resultado de nuestra longevidad, que vivimos muchos años. Y claro, tener abuelos y tener bisabuelos, para una especie sobre todo que basa su estrategia de supervivencia en el conocimiento, es un lujo, porque realmente tienes en vivo y en directo la posibilidad de tener a tu lado a alguien que ya pasó por donde tú habías pasado, ¿no? Es decir, es tener ese solapamiento de generaciones, es de una riqueza de la transmisión de conocimiento, ¿no? De que no tienes que empezar de cero para aprender de nuevo, pues es tremendo para una especie como la nuestra. Y después, incluso voy a decir que los abuelos, ¿no? Ahora que estamos incluso en un periodo que está mucho lo del edadismo, ¿no? De mirar que si la tercera edad tiene una parte negativa, como si sobran, es todo lo contrario, una seña y clave de nuestra especie es esa tercera edad, pero los abuelos de alguna manera son como la versión mejor de nosotros mismos, ¿no? Porque son los abuelos, son como los padres, volcados, preocupados por los hijos y los hijos de los hijos, los nietos, pero sin la ansiedad y la premura que tenemos los padres, ¿no? Los padres tenemos esa preocupación por los hijos más exigente, ¿no? Esa preocupación porque los hijos salgan adelante, hagan las cosas bien, se conviertan en seres autónomos, que se defiendan, y el abuelo es esa otra versión, ¿no? Es el mismo cariño volcado, pero sin esa ansiedad, con otro tiempo, no sé. Yo a veces me gustaría ser más abuela de mis hijos, por ejemplo, ¿no? Esa figura, sí. Como especie somos una especie especialmente longeva y en teoría esa edad después de la reproducción que mantienen los abuelos, ¿tiene algún beneficio evolutivo para la especie? Sí, por eso digo que es tan importante interpretar la tercera edad como algo positivo, no como esa tendencia de pensar, bueno, es un periodo para qué, si es lleno de deterioro, y resulta que es todo lo contrario. Claro, somos una especie que vive muchos más años
de lo que vive cualquier otro, es decir, cualquier otro primate, ¿no? Que son con los que nos tendríamos que comparar en el mundo animal, ¿no? Un chimpancé puede vivir hasta los 45 años y nosotros pues, vivimos como media, podemos decir, hasta los 85, o sea que todavía nos quedan 40 años más como media, podemos decir. Entonces, desde el punto de vista evolutivo, podemos pensar que la selección natural favorece aquellos rasgos que promueven una reproducción mayor, ¿no? O sea, las especies evolucionan y cambian y sobre todo se van a seleccionar esos rasgos que favorecen nuestro éxito reproductivo, que ese es el éxito de las especies. Entonces, podríamos pensar que vivimos más años para tener más tiempo de tener hijos. Pero es que resulta que si nos comparamos nuestros ciclos vitales con los del chimpancé, vemos que la edad a la que tenemos el primer hijo, comparado con ellos, es la misma, incluso más tardía en el caso de los humanos, y la edad a la que tenemos el último hijo es la misma. Entonces, dices, ¿cuál es el sentido? O sea, vivimos muchos más años, pero que derroche, ¿no? Porque si todavía nos quedan 40 años más, pero no para tener hijos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido? Porque la selección natural no es manirrota, dice, porque va a invertir supuestamente en una porción de esa población que ya no es útil, porque ya no puede reproducirse. Pues precisamente lo que se plantea es que la selección natural en nuestra especie ha favorecido que vivamos muchos años, no tanto para tener nosotros nuestros propios hijos, sino para invertir esfuerzo en cuidar los hijos de los hijos. De tal manera que incluso en poblaciones cazadoras recolectoras se sabe que tener o no tener una abuela puede llegar a suponer una diferencia de un 40% de supervivencia de los hijos, que se mantiene incluso ese efecto hasta la adolescencia. Es decir, que en una especie muy dependiente como la nuestra, la manera que ha tenido la selección natural de sacar las castañas del fuego a una especie que es vulnerable, porque somos niños durante mucho tiempo, porque tenemos periodos de crecimiento muy prolongados, es contar con una parte de la población que, aunque no se reproduce ella, no se implica directamente en esa reproducción, juega un papel fundamental en garantizar el éxito y el relevo generacional, es decir, apuestan por esos hijos. Entonces ahí está el valor, es decir, ha invertido, ¿no?, una parte de la población que tiene una importancia fundamental, porque con eso de alguna manera también compensa y parapeta las vulnerabilidades de una especie que es más tiempo niña que ninguna otra, ¿no? Nosotros sabemos, no es lo mismo un bisonte que a los 2 años ya está adulto reproductivo, nosotros somos dependientes durante mucho, mucho tiempo. Y en el libro te refieres a la hipótesis de la abuela. Exactamente. Entonces, mira, la hipótesis de la abuela es una hipótesis que pone ese hincapié en esa utilidad de tener dentro de la población una parte que no es reproductiva, pero que es fundamental para el éxito de esa especie. Y precisamente lo que está hablando es que la menopausia no se debería leer tanto como un signo de deterioro, ¿no?, de senescencia, de que con la edad empiezan a no funcionar algunos de nuestros sistemas, en este caso el reproductivo, sino como una estrategia reproductiva específica para ad hoc frenar esa capacidad reproductiva para que esas mujeres se puedan dedicar a la crianza. Es decir, la menopausia, de hecho, es un cuadro muy singular que muy pocos animales tienen. Es decir, en la mayoría de los animales el deterioro físico va parejo con el deterioro de los otros sistemas, en este caso el reproductivo, ¿no? Entonces, pues los chimpancés, muy pocos animales tienen menopausia. De alguna manera, cuando ya envejecen, le envejecen todos los sistemas y ya deja de tener hijos y se mueren. Es como un poco todo al mismo tiempo. En nuestro caso, esa menopausia, ese cese de la fertilidad es como muy prematuro, ¿no? Para los años que todavía nos quedan por vivir es como si llegara muy pronto. Y se sabe que hay mecanismos específicamente fisiológicos que lo que hacen es detener esa capacidad reproductora muy pronto, precisamente para favorecer esa implicación en otras tareas de cuidado de los hijos, incluso va a decir de los hijos de los otros, que es otra singularidad nuestra. Es decir, una especie tan social que sobre todo dedicas cuidado ya no solo directamente a la familia nuclear, ¿no?, a los hijos tuyos directamente o de los cercanos. Si pensamos un poquito en el día a día, incluso es lo que llamamos el cuidado a lo parental. Nuestros hijos, ¿con quién pasan más tiempo al día? ¿Quién se encarga, por ejemplo, de la educación de nuestros hijos en el colegio? Gente incluso a la que ni conocemos, ¿no? Nos hemos descansado en nuestro sistema, en nuestra articulación, y para sacar adelante a nuestros niños y a nuestra sociedad en la confianza en todos los demás. O sea que la crianza
se ha convertido en una tarea compartida, compartida además más allá de los límites de la familia. Entonces ahí la menopausia pues tiene otra lectura, ¿no? No es una lectura ya necesariamente negativa, sino como otra etapa que todavía es fundamental, ¿no? Es un poco, los abuelos son como el as en la manga de la selección natural para sacar adelante a crías muy vulnerables durante mucho tiempo. Y esa es una característica de nuestra especie, como lo es también el miedo al sufrimiento o el miedo a la muerte. ¿Qué sentido tiene esto? Sí, ¿verdad? Yo digo, somos como la especie aguafiestas, ¿no? O sea, parece que lo tenemos todo controlado y nos creemos ahí dueños y señores de todo a través de la tecnología, pero es una especie que prácticamente desde que tiene conciencia sabe que se va a morir, ¿no? Y uno puede pensar cuál es el sentido evolutivo, ¿no? De fastidiarnos aquí. La vida está sabiendo que nos vamos a morir. Claro, esa conciencia de la muerte, ese miedo a la muerte, que ya no es un miedo reflejo, es un miedo reflexivo. Es decir, no es ese instinto de defenderme de un peligro inminente, reacciono, que eso lo tienen todos los animales. No, es ese vivir con esa conciencia de que haga lo que haga, que me voy a morir, que en el fondo es un poco un motor y una consecuencia. Es una consecuencia de un cerebro hiperdesarrollado, ¿no? Si tú tienes un cerebro hiperdesarrollado que comprende lo que pasa a su alrededor, empiezas a comprender que la vida conlleva la muerte, ¿no? Es un fastidio, pero como tienes esa capacidad de abstracción, estás comprendiendo lo que pasa alrededor, las consecuencias de las cosas, lo que le está pasando al otro, que te puede pasar a ti, ¿no? Esa empatía, esa capacidad de abstracción, de comprender que la muerte es parte de la vida. Pero también es motor. Yo siempre digo, ¿viviríamos igual si no supiéramos que vamos a morirnos? Probablemente no. Y de hecho, se plantea muchas veces que el hecho de saber que vamos a morirnos, a nivel de las sociedades, muchas veces ha sido el motor incluso creativo. Es decir, la manera que uno tiene de combatir la angustia vital de que, al menos en esta tierra, no voy a ser eterno, es tratar de hacer de vivir un poquito como nuestro pequeño proyecto de inmortalidad, es decir, buscar la manera de hacer algo a través de lo que podamos perdurar, ¿no? Podamos perdurar en la memoria, en la historia, en el corazón de alguien, en los afectos, ¿no? Es un poco, no me quiero ir del todo, ¿no? Me hago algo que merezca la pena ser recordado, que merezca la pena ser parte de la historia. Eso puede ser desde obras de arte, ¿no? Empezamos en los museos, o desde las pinturas de Altamira hasta algún ejemplo, la Catedral de Burgos, ¿no? Son cosas que perduran, a través de las cuales nunca te vas del todo. Pero también cualquier obra que tú hagas con el que tienes a tu lado, ¿no? Es como si el ser humano hubiera inventado la posteridad. Sabe que cuando él no esté, la vida continuará y no le da igual el recuerdo que quedará de él, ¿no? Entonces, evolutivamente, en el fondo, esa conciencia de que hay un peligro de muerte, pues condiciona mucho de lo que hacemos. Y probablemente, en algunos casos, es un fastidio, pero incluso a lo mejor lo mejora, ¿no? Porque se vive de otra manera, ¿no? Con esa idea. Tenemos que decir que en tu memoria trascienden muchos de los escritores, porque en este libro hay un sinfín de citas, es algo que me encanta, que además utilizas como metáforas para introducir algunos capítulos, y es que Homo Imperfectus es un retrato fresco y rompedor sobre la evolución humana, en el que explicas muchas de las enfermedades que padecemos desde un punto de vista evolutivo. ¿Qué papel ha jugado la enfermedad en la evolución? Pues mira, yo creo que muy importante, ¿no? Porque parece que siempre contamos la historia de la evolución humana en un sentido triunfalista, ¿no? La especie, somos una especie como si fuera una progresión ordenada, que vamos adquiriendo capacidades, cada vez más listos, más capaces, más útiles, la tecnología, y aparece el culmen. Entonces yo me digo, ¿y en ese relato dónde está la enfermedad? ¿No? El día a día tenemos los achaques, porque si somos tan dueños y señores, ¿por qué la selección natural no ha eliminado la enfermedad, ¿no? Entonces la enfermedad es muy informativa, porque primero nos habla de nuestras vulnerabilidades, ¿no? Nos habla de que no se enferma de lo mismo ahora que antes, nos habla de qué cosas o cuáles son las amenazas, ¿no? Habla de nosotros como especie, qué cosas representan verdaderamente una amenaza o no. Pero luego tiene incluso también una vertiente interesante, porque cuando tú miras el mundo de la naturaleza salvaje, la enfermedad no existe. La enfermedad no existe porque la enfermedad no es compatible con la vida. Entonces, desde el momento en el que nosotros somos capaces de identificar en el registro fósil signos de enfermedad, significa que de alguna manera hemos aprendido a domesticar la muerte.
¿no? Porque lo que era una causa de muerte somos capaces de controlarlo y se convierte en algo crónico, en un acompañante, ¿no? de nuestra vida. Entonces la enfermedad tiene muchísimas vertientes que nos hablan de la especie que somos, de nuestra vulnerabilidad, de nuestras fortalezas, pero también de alguna manera de nuestro control de todas esas amenazas que en un momento determinado significaban simplemente el fin de la vida y que ahora, pues por diferentes circunstancias, las vamos llevando con nosotros, ¿no? Vivimos muchos más años, por ejemplo, y al vivir muchos más años, pues evidentemente aparecen patologías relacionadas con la longevidad, ¿no? Todos los cuadros relacionados pues, con la senescencia, con enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Por ejemplo, o cánceres que se asocian sobre todo a edades avanzadas. Bueno, pues es vamos a decir, es un precio a pagar. Es decir, probablemente en el pasado, entre otros factores que pueden influir, por ejemplo, el desarrollo del cáncer, no llegaban a padecer cáncer y es muy difícil encontrar signos de cáncer en el registro fósil porque simplemente a lo mejor no vivían lo suficiente, ¿no? Nosotros vivimos lo suficiente como para que aparezcan estas enfermedades. Entonces, en ese sentido, bueno, pues es un poco un equilibrio, siempre digo un poquito a lo James Dean, ¿no? Hay quien quiere vivir rápido, muere pronto y deja un bonito cadáver, o no, yo prefiero no. Claro, uno verá cómo es el equilibrio, si quieres vivir muchos años y pagas un precio que son enfermedades, por ejemplo, asociadas a esa longevidad, o vives y pagas ese precio para vivir. Entonces yo creo que la enfermedad había como que sacarla del armario, ¿no? Es decir, no todo es negativo. Te está hablando también de cambios en nuestra vida, en nuestro estilo, en nuestra adaptación. Entre otras cosas, a vosotros la enfermedad os ha servido para definir comportamientos humanos hace miles y miles de años, como los registrados gracias a Miguelón o a Benjamina. Claro. Claro, por eso digo, parece que suena mal, ¿no? Pero yo cuando estamos estudiando fósiles y veo signos de enfermedad digo, qué suerte. Qué suerte, dirá el otro, sí, vaya Pascua, porque no la has tenido tú, ¿no? Y iba a decir, incluso iba a decir, y cuanto más grave, mejor todavía, ¿no? Eso ya es la deformación profesional. ¿Pero por qué digo esto? Porque tú cuando estás viendo un signo de enfermedad en un esqueleto, en un fósil, la historia que estás teniendo no es una historia negativa, es una historia positiva. ¿Por qué? Porque generalmente cuando identificamos una enfermedad, lo que estamos identificando son los signos de intento de reparación del cuerpo a esa anoxia o a ese daño. Por ejemplo, de una fractura que identificamos el callo óseo, por ejemplo, ¿no? Y si tengo una infección, ¿qué es lo que veo? Toda la reacción y la inflamación del hueso. Entonces, ¿qué es lo que vemos paradójicamente? El intento de reparación y de lucha. ¿Quién tiene la cicatriz? El que sobrevive. El que no sobrevive, el que se muere de algo, no deja cicatrices. Y puedes tener un esqueleto tan precioso si fuiste sano como si te has muerto de algo fulminante, ¿no? Entonces, el que tiene esos achaques que son como las muescas, ¿no? En realidad te está contando que por una parte individualmente ha sobrevivido el tiempo suficiente como para dejar esa marca en el hueso. Pero, como en los casos que tú comentas, ¿no? Que conocemos en Atapuerca, con Miguelón, por ejemplo, o con Benjamina, lo que estamos viendo es que cuando encuentras una patología, incluso cuanto más severa sea, lo que te está hablando además de que generaba un grado de incapacidad todavía mayor, de lo que te está hablando también es de la fortaleza del grupo, es decir, ese individuo probablemente ha necesitado ayuda del grupo para poder sobrevivir. Entonces, esos signos de enfermedad, cuanto más severa, mejor, te está diciendo que hay alguien que ha recibido ayuda, que ha contado con el apoyo de los demás o con su tolerancia para poder haber pasado, ¿no? Ese trago y esa amenaza. Y eso es lo que nos encontramos, que a través del estudio de la enfermedad tenemos también pues, los rastros con los que tratamos de investigar el origen de cosas que no fosilizan, ¿no? Como es la empatía o la compasión. ¿No? Esa compasión, ese cuidar a alguien que está enfermo, significa que ese individuo es capaz de compartir la perspectiva emocional del otro, ¿no? Yo si cuido a alguien que está enfermo es que estoy entendiendo lo que le pasa. Entonces, o bien porque me provoca compasión, porque no me da igual, porque me pongo en su lugar, o porque me imagino que a lo mejor un día estoy yo ahí, ¿no? Aunque sea por interés, ya te provoca una reacción. Entonces, en ese sentido, pues también la enfermedad da muchísima información sobre comportamiento y sobre relaciones dentro del grupo. Está muy claro, por ejemplo, con Miguelón. Imagino que todos los que están aquí conocerán la historia de nuestro Miguelón, pero vamos, es por recordarla, por hacer un repaso. Este hombre, este homínido, sí, tuvo una infección severa. Sí. Claro, estamos hablando de un individuo que tiene una antigüedad, ¿no? De hace casi medio millón de años, con una infección severa en la región izquierda de la cara,
a partir pues, de una fractura de un diente, recibiría un impacto. Bueno, pues en aquellos tiempos en los que no había antibióticos, ¿no? En la que una enfermedad local no la puedes abortar, ¿qué pasa? Pues le rompen el diente, la cavidad pulpar, que es donde están los nervios, ¿no? Y los vasos, se infecta, es una puerta abierta a los gérmenes para todo el cuerpo. Entonces, en ese momento, lo que le pasa a Miguelón es que lo que empieza siendo una infección local se extiende, se convierte en una inflamación crónica y que incluso puede haber llegado a ser, pues a lo mejor, causa de muerte. Claro, ese individuo tuvo dolor tremendo, porque estamos hablando de un flemón con supuración que le llegó a afectar pues, en el interior de la fosa nasal, o sea que realmente estaba afectando ya el interior del cráneo. Y probablemente dificultad para masticar. Es decir, con todo ese dolor y esa dificultad, estamos hablando de que hace 500.000 de años una persona con cierta dificultad probablemente ha tenido que contar con esa ayuda para poder sobrevivir el tiempo determinado que fuera, ¿no? Es posible que eso fuera también causa de muerte, pero ha tenido ese cuidado. Entonces, yo creo que es interesante porque es ese matiz de que la enfermedad en sí misma es negativa, evidentemente, no es una suerte estar enfermo, pero a nivel de información sobre nosotros y de estudio nos trae muchas cosas de información interesante sobre nuestro comportamiento. También dices, hablando de la compasión, que el grupo hace fuerte al hombre en su evolución, ¿no? Claro, ahí la singularidad, y de eso también habla la enfermedad. ¿Por qué hay enfermos? Pues hay enfermos y hay enfermedad porque es una especie que se lo puede permitir. Es decir, hoy nos podemos permitir estar enfermos. ¿Por qué? Porque tenemos los cuidados, porque tenemos quien nos trae lo que nos haga falta mientras estamos enfermos. Es decir, estamos enfermos porque podemos permitirnos compensar las dificultades y las debilidades que entraña estar enfermo con el apoyo y la fortaleza del grupo. Es decir, a día de hoy es más débil o más vulnerable aquel que está solo, que no tiene quien le proporcione recursos, que aquel que está enfermo. Es decir, estás muy sano, pero como estés excluido, como no tengas quien te apoye o quien te admita, en un momento de dificultad estás completamente fuera, incluso imagínate en el Pleistoceno, abocado a la extinción, si no eres parte de un grupo, si no eres aceptado. Entonces, a día de hoy, a través de esa cooperación, somos capaces, ¿no?, de compensar las debilidades de la enfermedad individualmente, porque si el grupo te arropa, si el grupo te cuidas, el grupo te sostiene, pues en realidad pues no estás solo. La debilidad ya no es física, ¿no? La debilidad casi sería más social. Hemos cambiado muchísimo en estos años. No estamos fabricados, o sí, para vivir en la sociedad de hoy, teniendo en cuenta que el 90% de los individuos que nos precedieron fueron cazadores y recolectores, vivían en un ecosistema completamente diferente. Claro, un ecosistema eso y un estilo de vida completamente diferente. Entonces, de hecho, gran parte de toda nuestra historia ha sido un tipo de vida mucho más parecida, con sus diferencias, ojo, pero a lo que podríamos conocer hoy de los cazadores-recolectores, ¿vale? Son poblaciones con un estilo de vida mucho más móvil, mucho mayor ejercicio, al aire libre, con otro tipo de actividad, con otro tipo de dieta. Entonces, sí, podemos decir, ¿no?, que el 90% de nuestra historia, de la historia de nuestra especie, hemos vivido un estilo de vida para el que estábamos, sobre todo, mejor adaptados. Es decir, nuestra especie Homo sapiens se origina hace entre 200 y 300.000 años y tiene una serie de adaptaciones metabólicas, biológicas, específicas para un estilo de vida que ya no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, nuestra capacidad tecnológica, nuestra capacidad cultural de transformación del entorno tiene una velocidad exponencial a que nuestra biología no es capaz de adaptarse, ¿no? Entonces, no es lo mismo tener todos tus sistemas, tu fisiología, tu biología adaptada a un tipo de dieta, a un tipo de estilo de vida muchísimo más, mucho más demandante, ¿no?, de ejercicio, que al estilo en el que estamos ahora, que nos pasamos 3/4 del día sentados acostados, ¿no? Entonces, es de ahí de donde surgen muchísimas de las patologías que sufrimos a día de hoy. Son patologías en su mayoría derivadas del desajuste entre nuestro cuerpo y aquellos ambientes y dinámicas para los que estábamos adaptados. Entonces, todas las patologías relacionadas, por ejemplo, con el sedentarismo, los excesos de dietéticos, es decir, cardiopatías isquémicas, infartos, accidentes cardiovasculares, diabetes, relacionados con obesidad, todos cuadros, ¿no?, que ponen en evidencia que nuestra biología no es capaz de cambiar tan rápido como nosotros sí somos capaces de cambiar nuestro propio mundo, ¿no? Es como si nos hubiéramos hecho un poco eso, una autobroma, ¿no? Hemos cambiado el mundo en el que vivimos, lo hemos adaptado a nosotros, más que nosotros adaptarnos a él,
pero a lo mejor no en una dirección la más apropiada, ¿no? Y de ese desajuste derivan, por ejemplo, muchas de las enfermedades que tenemos en la actualidad. Ofreces, en cualquier caso, una mirada diferente de lo que es la enfermedad. En tu libro nos cuentas que no es necesariamente un error la enfermedad, sino el efecto colateral, igual, de una lucha por la supervivencia. Claro, es muy complejo porque a veces, a ver, vivir es un poco como un malabarismo, ¿no? Un juego de equilibrios. Entonces, la selección natural tiene que optar a veces por favorecer un mecanismo que te puede aportar una ventaja en un ambiente determinado, pero como los sistemas están interrelacionados, te puede provocar una desventaja en otro. Entonces, no hay nada en nuestro cuerpo que no sea susceptible de fallar, ¿vale? La pregunta clave es, ¿qué fallos nos podemos permitir? ¿No? Entonces, aquellos fallos que no afectan directamente a nuestra supervivencia, que son sobre todo aquellos fallos que se tienen en el periodo reproductivo o previo a la reproducción, ¿no? Para que llegues a una edad reproductiva, esos son los más críticos. Todo lo que sucede después de ese periodo, por ejemplo, bueno, pues es un problema para el que sufre, pero realmente para la especie no supone un problema. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues uno puede decir, pues por poner un ejemplo, ¿no? Hay una enfermedad que a lo mejor habréis oído hablar, pues es la talasemia, ¿no? Un tipo de anemia, la anemia falciforme. Se debe a un defecto genético, hay un gen que tiene un defecto que produce esta anemia. Entonces uno puede decir, pues quita el gen que la provoca, porque es un defecto que provoca una dificultad y si tienes los dos genes además con esa mutación específica es una enfermedad mortal. Entonces, ¿por qué la selección natural no lo ha ido cribando, ¿no? ¿Por qué no desaparece? Pues porque se ve que la gente que tiene esa mutación, sobre todo aquellos que solo la tienen uno de los genes y entonces sufren un tipo de anemia menos severa, en realidad están protegidas contra el paludismo. Entonces, ¿qué pasa? Esa mutación que en sí misma es negativa es mayoritaria en aquellos países en los que el paludismo, por ejemplo, la malaria es endémica. Entonces, tú a lo mejor les quitas esa enfermedad y los dejas más vulnerables a la malaria. Entonces, es muy difícil decir, la naturaleza juega apretando en un sitio, ¿no? Pero al apretar en un sitio, pues aflojas en otro. Entonces, es un poco ese juego de equilibrios y a veces la enfermedad es pues la consecuencia inevitable de un rasgo que sí ha aportado un beneficio mayor, ¿no? O como hablábamos, pues vivir más años y padecer, por ejemplo, cánceres cuando nuestra capacidad de reparación pues, se deteriora. Pues lo mismo. ¿Pero qué ha primado para la selección natural? Favorecer la longevidad y que vivamos más años, ¿no? Entonces, un poco... Y, por ejemplo, en este sentido, o sea, de lo que estás diciendo, ¿qué sentido tendría una alergia, por ejemplo? Una alergia al polen. Pensando que venimos de vivir tantos años al aire libre, resulta que ahora hay un porcentaje elevadísimo de la población alérgica al polen o al gluten, Sí. habiendo tomado cereales hasta la saciedad. Claro, eso pues es otro bonito ejemplo, ¿no? de los equilibrios. Mira, una de las principales amenazas que tenemos y para las que sobre todo nuestra biología ha cambiado y evolucionado más y ha tenido más mutaciones, es todo lo relacionado con el sistema inmune, ¿no? Defendernos de infecciones, defendernos de patógenos. Eso es como la voz cantante de la mayoría de los cambios que hemos tenido. Entonces, ¿qué pasa con el sistema inmune? Que funciona un poquito como un detector de humos, ¿no? Todos tenemos un detector de humos que lo que queremos es que funcione para que nos defienda y nos alerte en el caso de un incendio. Entonces, claro, ¿qué pasa con el detector de humos? O es muy sensible y a veces salta cuando no tiene que saltar, ¿no? Y puede ser como una alergia, ¿no? Que reacciona contra algo contra lo que no debería reaccionar, por ejemplo, y ataca, o incluso las enfermedades autoinmunes, ataca a una parte que es propia, pero que puede no reconocer como propia, o puede pues, no reaccionar y no defendernos. ¿Qué preferimos? Que a veces salte simplemente porque estamos cocinando, o que no salte, no nos dé la lata, pero cuando de verdad lo necesitamos no pase. Y con las enfermedades y las alergias pues pasa un poco. Sí, en realidad hemos pasado un estilo de vida completamente diferente. Entonces estamos expuestos, por ejemplo, en la vida que tenemos ahora, pues a lo mejor no estamos expuestos al polen, a lo mejor pues no estamos tan habituados, pero a lo mejor estamos también expuestos a muchos alérgenos que ya no conocemos ni controlamos, ¿no? En el pasado tú podías imaginarte que un homínido en el Pleistoceno comía algo que le sentaba mal y lo tenía muy claramente identificado, ¿no? Qué es lo que le había sentado mal. Nosotros hoy en día nos encontramos mal y no sabemos qué puede ser de lo que hemos comido. Es más, porque incluso cuando coges algo, te voy a decir, en el supermercado, ni leyendo la etiqueta sabemos lo que estamos comiendo, ¿no?
Entonces empieza a haber un descontrol de qué elementos, por ejemplo, a los que estamos expuestos, que son nuevos, nuestro cuerpo puede estar reaccionando o no. Entonces es otro ejemplo bueno de cómo nuestro cuerpo no está necesariamente preparado para algunos peligros o algunas amenazas nuevas, ¿no? Y por eso esos desajustes y esas hiperreacciones, como pueden ser, por ejemplo, las alergias o las enfermedades autoinmunes. Y el insomnio del que hablabas hace un momento, porque yo no me imagino a un homínido paseándose por la noche diciendo no duermo, ni contando ovejas. Pues mira, el insomnio sí que es yo creo que es un tema muy interesante porque, claro, hablamos de una de las funciones más importantes, que es la de dormir, ¿no? Que es decir, el sueño sabemos que es reparador, sirve para el sistema inmune, para maduración de tejidos, para el descanso, ¿no? Para salud mental, para todo. Y sin embargo, pues no sé, un 10% de la población mundial sufre insomnio. Entonces, Dios mío, ¿qué sentido tiene que una parte tan fundamental de nuestra propia biología no se haya eliminado este defecto? Entonces, hay una hipótesis que explica, haciéndose estudios además a diferentes poblaciones, que este insomnio, que es un insomnio sobre todo bueno, voy a decir, a lo mejor aquí me acompaña eso, ¿no? Sobre todo, yo lo sufro, sobre todo lo tienes con la edad, ¿no? Con la edad empezamos a dormir peor, ¿no? Los patrones de sueño han cambiado mucho, con mayor edad empezamos a dormir peor y aún así tenemos en nuestra especie lo que llamamos las cronotipias. Había mucha variabilidad, hay gente que es muy de madrugar, muchas alondras, otros son lechuzas, otros se van pronto, pero sí que es verdad que ese patrón es que con la edad, ¿no? Tendemos a querernos irnos antes a la cama y que dormimos peor y somos más mañaneros. Entonces, lo que sí se ha visto es que esa variabilidad y ese descontrol que empieza a haber con la tercera edad podría haber sido positivo para una especie, porque de alguna manera es como si viniéramos con un insomnio de serie, que no tiene que ser un insomnio de manera artificial organizado con vigilias, ¿no? De manera que nuestra especie siempre tendría a alguien alerta para vigilar mientras uno duerme. Y esto tiene sentido en el pasado porque somos una especie de los primates. Eran sobre todo primates nocturnos. En el momento en el que nos hacemos diurnos, es decir, que dormimos por la noche, bueno, el sueño es reparador, pero el sueño nos deja completamente vulnerables y expuestos. Y sobre todo ahora tenemos casas con cerrojos y alarmas y todo, pero en el pasado no. Entonces, en el momento en el que duermes, si duermes de un tirón por la noche, estás completamente desprotegido. Entonces, lo que se ve, y esto se ve también en poblaciones cazadoras-recolectoras, es que se han hecho experimentos que son muy interesantes en los que han visto que en estas poblaciones monitorizaban a la población el sueño y lo que veía es que en el 98% de la noche había alguien despierto. O sea, era muy difícil que hubiera un momento de la noche en el que estuviera todo el mundo dormido. ¿Qué significa eso? Era la hipótesis del centinela. Esa desregulación del sueño en las etapas tardías hace que de manera natural tengas a alguien que siempre está alerta y que estaba vigilando en ese momento en el que estamos mucho más vulnerables. ¿Qué nos pasa ahora? Como pasa con otras enfermedades, que arrastramos, pues voy a decir, una defensa que se ha quedado desfasada, ¿no? O sea, ahora ya no nos sirve de nada, ahora ya tenemos las alarmas, tenemos los cerrojos, tenemos todo, pero bueno, yo lo digo en el libro, hombre, se vive de otra manera, ¿no? Dije, pues a mí me tocó ser de la estirpe de los centinelas, ¿no? ¿Y qué le vamos a hacer? Pues nos tocó, dentro de eso, me ha venido a mi heredad de los que les tocaba estar despierto y yo, pues ya de despiertos me levanto, veo si los niños están tapados, si está todo bien, me doy un paseíto, los veo y es un poco, no, muchas enfermedades son un poco esa, una herencia de un mecanismo o de un rasgo que en un momento tenía un sentido y proporcionaba una ventaja y ahora se ha quedado obsoleto, ¿no? Es un miedo de abolengo, un tipo de, ¿no? o un defecto que se ha quedado ahí colgando, que ya no tiene mucha utilidad, pero sí la tuvo, ¿no? Y eso es un poco la historia del insomnio. Hay otra historia que me descolocó un poco, que es esa que dice que el hecho de que yo vaya portando bolsas desde el supermercado, agarrando cajas, levantándola, no es el origen de mi lumbalgia crónica, o no necesariamente. Sí, mira, esto yo creo que es uno de los ejemplos más expresivos de la diferencia que hay entre lo que se llama la medicina clásica, ¿no? y la medicina evolutiva, que a fin de cuentas es sobre todo lo que habla el libro, ¿no? Medicina evolutiva o darwiniana. Entonces, la medicina clásica habla un poco de qué es lo que me pasa, ¿no?
porque tengo este dolor, y te dirá, pues tienes un dolor en la espalda, pues porque tienes el disco que se ha salido, tienes una hernia, tienes un pinzamiento. La medicina evolutiva, más que ¿qué me pasa, doctor?, es un ¿por qué me pasa, doctor?, ¿no? O sea, a mí explíqueme el por qué. Y entonces la medicina evolutiva te diría, no, a ti te duele la espalda, y es la gran tendencia que tenemos a los dolores de espalda y a la lumbalgia, porque en origen nosotros no éramos bípedos, ¿no? Esa era una anatomía que sobre todo se había diseñado para ser cuadrúpedos y para tener comportamientos arbóreos, ¿no? La transformación de nuestro esqueleto para hacernos una especie bípeda, que somos los únicos de los primates que de manera habitual se desplazan sobre dos pies. Ha hecho una serie de transformaciones tremendas en todo nuestro esqueleto, en nuestra pelvis, en nuestra columna, de manera que nos han quedado ahí pues, unos flecos no muy ajustados, ¿no? Entonces, este cambio tan drástico en nuestra anatomía, somos el único primate que tiene ese cambio tan drástico, pues es como si fuera un diseño con algún defectillo que se ha quedado. Entonces nos hace mucho más propensos a dolores de espalda y dolores y lumbalgias por haber adoptado un tipo de locomoción que no es lo normal para la gran mayoría de los primates. Entonces un poco es en recuerdo, ¿no?, de ese otro tiempo en el que vivimos en los árboles, pues pagamos ahora un poco ese precio. Y todo esto que nos cuentas, ¿no deberían tenerlo en cuenta los investigadores y los médicos a la hora de tratar y diagnosticar muchas de las dolencias que referimos cuando vamos a sus consultas? Yo creo que sí, y yo de hecho, pues voy a decir, como persona que desde luego se dedica a la paleoantropología, pero que tuve la formación médica, sí que siempre eché de menos, ¿no?, ese diálogo entre ambas disciplinas. Primero porque la comprensión de que la enfermedad no siempre es decir, soy un desastre, ¿no? O sea, mírame, soy un estropicio, no, la funciona, no. Yo creo que saber que las cosas a veces funcionan o no funcionan como una explicación, yo creo que ya le da otro contexto. O sea, es tan malo estar enfermo como sentirse enfermo, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Pero luego, por lo que hablábamos antes de los efectos cruzados, ¿no?, que tienen a veces las enfermedades, porque te da posibilidades de abordar una enfermedad por otro camino. Es decir, hay cuadros, por ejemplo, que asocian la longevidad, vivir muchos años, con una serie de cambios en nuestro metabolismo que nos pueden hacer más propensos, por ejemplo, a la diabetes, ¿no? Y además también a padecer Alzheimer. Entonces, si yo sé que controlando un aspecto derivado, por ejemplo, del azúcar, puedo con eso prevenir, por ejemplo, el Alzheimer, es como si estuviera tratando el Alzheimer, pero no directamente yendo al Alzheimer, pero a través de una vía colateral tratando el metabolismo del azúcar, ¿no? Entonces, como la medicina evolutiva lo que nos está enseñando es que a veces te pasa algo porque hubo que escoger en cuál de los dos mecanismos primábamos el cambio, te ofrece vías terapéuticas, ¿no?, vías de abordar enfermedades que no siempre puedes ir a la causa directa, pero puedes encontrar pues, otros caminos. Y yo creo que se ganaría mucho si ambas disciplinas hablasen, ¿no?, y viesen que hay evolución, que al final todo es evolución en la naturaleza, evolución para los humanos, evolución de bacterias, evoluciones de virus, o sea, realmente que todo en el fondo responde a la misma canción, que es la selección natural. Vamos a seguir hablando, pero estamos ya muy cerca del final. No sé si tenemos... ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Lo digo porque se les ofrecerá un bolígrafo y una cartulina, las recogemos y María las contesta. Le van a dejar ahora, si hay alguien más, por favor, soliciten ese papel. Davinia, hay unos cuantos. Y entre tanto yo quería hacerte otra pregunta y voy a ir a lo mío, porque ya aprovecho y voy a lo mío. Yo tengo terror a las arañas. Un terror que no tiene ningún sentido, porque que yo recuerde ninguna me picó, no. Pero yo es ver una araña, la veo ahí y en el primer momento aparezco al otro lado después de pegar un chillido importante. Luego lo razono, digo que maja, se comen los bichos y tal, pero en un primer momento yo no soy persona, soy algo que huye. Y eso también aparece en tu libro. Yo te diría, ¿ves? Mercedes, no estás sola. ¿Por qué? Porque es muy curioso precisamente que, siendo una especie tan diversa, ¿no?, y todos somos de nuestra madre y de nuestro padre, hay una serie de miedos que son comunes, ¿no? ¿Y cuáles son los miedos y las fobias así generalizadas, las típicas que tiene todo el mundo? Pues a los insectos, ¿no?, a las arañas y a las serpientes. Y si uno lo piensa, dices tú con toda razón, pero qué tontería, que decir, a día de hoy nuestra exposición a una serpiente, a una araña, si es que ves una, ¿no?, dirás, esta arañita no puede hacer nada, pero hay como una aversión, ¿no?, natural, como desorbitada. Entonces, este es otro ejemplo, cuando hablamos de las enfermedades, que hablamos también antes del insomnio, es como si se hubiera quedado colgando un mecanismo, una adaptación que tuvo sentido
en un momento determinado y que ahora ya no, se ha quedado obsoleta, pero la seguimos arrastrando, ¿no? Se nos queda ahí colgada. Entonces, lo que se piensa es que probablemente haber nacido en el pasado, sobre todo, ¿no? Cuando vivíamos en la naturaleza, nacer con una aversión natural a lo que entonces sí representaba la mayor amenaza que tú podías tener al vivir en la naturaleza, que son los insectos, las picaduras, los venenos. Claro, eso representaba una ventaja. Una ventaja, por ejemplo, podemos pensar incluso en los niños, ¿no? Que tú tengas un rechazo natural sin que lo tengas que proteger a la que podía ser la fuente principal de peligro en la naturaleza. De hecho, hay estudios muy interesantes que han demostrado que niños, por ejemplo, con 6 meses, que ahí no hay comprensión, ¿no?, de las amenazas del ambiente, les enseñaban imágenes de flores, de animalitos, de plantas, cosas y de insectos, y de repente además con colores parecidos a una araña. Y esos niños de 6 meses, ante la visión de la araña y la serpiente, tienen toda la reacción fisiológica que se tiene en los sistemas de alerta. O sea, que un niño en el que no hay comprensión de que tenga que tenerle miedo ni a una araña ni a una serpiente, porque no ha habido todavía capacidad de aprender o reconocerlo como amenaza, esos niños tienen la dilatación pupilar, todo lo que tú tienes en el momento de escapar o congelar. Entonces, claro, ahí lo que estamos viendo es que esa reacción de miedo es heredada, es decir, no es aprendida. Y eso probablemente supuso una ventaja, es decir, que de manera natural alguien rechazase o escapase pues una serpiente o un insecto que podía realmente provocar la muerte, un shock anafiláctico o lo que fuera, pues fue una ventaja. Ahora pues pagamos un poco, ¿no? Otra vez, pues tienes un miedo con abolengo, ¿no? O sea, que lo arrastras de los tiempos del Pleistoceno, pero que en realidad responde un poco a ese ejemplo de miedos y que se crean de mecanismos de adaptación que se han quedado pues un poco caducados, ¿no? Que ahora ya no tienen sentido. Pero bueno, pero probablemente en el pasado, ¿no? Tú desciendes de una de estas que sobrevivió hasta ahora, ¿no? Y que gracias a ello se supo escapar del peligro de la amenaza, pues más que otros. Yo como tu estirpe de insomnes, ¿ves? de Tú de estirpe de las precavidas y las prevenidas, ¿no? Mientras recibimos ya, vamos a ir recogiendo ya las preguntas. No sé dónde está mi compañera Davinia, pero me voy a levantar yo. Y vamos a ir respondiendo a las primeras. Gracias. Bueno, estamos hablando de enfermedades físicas, pero se habla mucho de que el 75% de ellas son psicosomáticas. Pilar Tamayo pregunta que qué hay de cierto en ella. Y el tema de la enfermedad mental es tremendo, pero hay mucho ahí que investigar. Hablamos un poco antes, ¿no?, de lo que decíamos de nuestra fisiología. O sea, hay muchos mecanismos que están interconectados. Por ejemplo, en el libro hablo también de ello, hay un poco lo que se llama, por ejemplo, la maldición de ser listo, ¿no? Y se ha visto que las personas con altos cocientes intelectuales, o dicho de otra manera, tener un alto grado de inteligencia es un factor de riesgo para padecer ciertas enfermedades. Enfermedades como pueden ser asmáticas, alérgicas, trastornos de déficit de atención, trastornos del humor, depresiones. Claro, uno puede decir, madre mía, ¿qué me estás contando? ¿No? Entonces es un poco lo que se explica en las teorías del hyperbrain, hyperbody, o sea, un cerebro que está como demasiado encendido, ¿no?, pasado revoluciones, hace que otros sistemas de nuestro cuerpo, los relacionados, por ejemplo, con el sistema del cortisol, el de la alerta, pues también estén hiperencendidos y por lo tanto tenemos más propensión a tener otro tipo de enfermedades. Y lo mismo, ¿qué prefieres? Claro, o sea, es un precio a pagar. Entonces, hay algunos trastornos, pues del ánimo, algunos trastornos sobre todo de carácter autoinmune, trastornos de atención, que están muy asociados, por ejemplo, a altas inteligencias, ¿no? Entonces, ese sería otro ejemplo de esos precios a pagar por determinadas circunstancias. Entonces, hay muchos temas relacionados y que relacionan, por ejemplo, los altos niveles de inteligencia con trastornos mentales. Es un universo donde, bueno, yo tampoco es mi especialidad, pero que hay pues muchas explicaciones a libros muy interesantes, ¿no?, como malos sentimientos por buenas razones. Es decir, en el fondo, cuando pensamos, por ejemplo, pensemos en un grupo, ¿no? En el grupo hay una gran variabilidad, hay personas que son muy tranquilas, otras que son más agobiadas, pero a todos nos viene bien que en el grupo haya uno
que se preocupe, ¿no? Que le toque a otro, claro. Pero siempre tienes uno ahí que dices, tu hija es que siempre viene con la parte negativa, es que siempre viene, siempre le ve... Pero no nos viene mal, ¿no? Si todos fuéramos unos felices, que nunca hay uno que todo lo ve bien y nunca hay peligro, no, en el fondo nos viene bien tener ahí uno que, hombre, pues es un poco un aguafiestas, pero en el fondo es el que está un poco alerta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A veces, a nivel individual, esos trastornos mentales o esas ansiedades que tú puedes sufrir son un sufrimiento terrible a nivel individual, pero a nivel de especie no viene mal. Y por eso digamos que uno de ellos está sufriendo a nivel individual, en este caso con trastornos mentales o con alguna alteración, cosas que globalmente a la especie no le vienen mal. Entonces eso, pues sí. Al hilo de esto hay una de Fernando que dice que la ansiedad o la depresión tienen también un origen evolutivo. Claro, las enfermedades mentales no podemos generalizar porque es un mundo que habría que ir una a cada una y verlo, pero sí, habría mucho de esto. Sí que es verdad que ahora se habla mucho, ¿no?, de que hay mucha más ansiedad ahora que antes. Yo no lo sé. Es decir, a lo mejor ahora sí que tenemos una capacidad de reconocer esa ansiedad y de hablar de ella, pero hace poco alguien me lo preguntaba, le dije yo no me puedo imaginar que vivir en el Pleistoceno fuera muy relajado tampoco, ¿entiendes? Quiero decir, hemos cambiado un tipo de estrés por otro tipo de estrés, pero no saber qué voy a comer o tener que escapar de un depredador o de un león, pues no lo sé, claro. Ahora, sí que es verdad que tenemos como un cerebro, es un órgano preparado y muy especializado para resolver problemas, ¿no? Es como si tuviéramos un ordenador que se está alimentando todo el tiempo, imaginando causas, consecuencias, si hago esto, pasaría esto. Entonces, vivimos todo el día hablando de los posibles. Hablas con alguien y estás pensando si lo que me dice porque me lo dice, si me está diciendo... O sea, esa cabeza que está como pasada de revoluciones. Entonces, yo creo que a veces llega un momento, ¿no?, que ves hasta donde no hay. Pero eso no es malo para la especie. O sea, preocuparte hasta por lo que no hay, pero podría haber, ¿no? Preocuparte por lo que no sucede, pero podría suceder a nivel evolutivo al final, ¿no? Esa ansiedad, ese miedo, ese agobio excesivo, en global, a la especie no le ha ido mal. Seguimos. Estaba intentando agruparlas por temas porque tenemos que ir muy rápido. Y no creas que se parecen mucho. Si portamos un 4% de genes neandertales, ¿por qué un 50%, en sistema inmunológico y por qué el éxito evolutivo del Homo sapiens es tan rápido con respecto a otras especies? Dice Antonio. Bueno, eso es muy interesante porque sí, bueno, como ya sabéis, sapiens y neandertales hibridamos, ¿vale? De manera que a día de hoy, todos los que estamos aquí, en mayor o menor medida, tenemos entre un 1 y un 4% de genes neandertales. Pero curiosamente, cuando analizamos esos genes, cuáles son los genes que hemos conservado de ese cruce, porque no quiere decir que son los que tenemos, sino que a lo largo de nuestra historia evolutiva algunos se habrán eliminado pues porque eran nocivos, otros no se fijaron, otros por azar, pero ese 4% máximo mayor que tenemos aquí son sobre todo genes que en sí mismos representan el 50% de los genes implicados en la inmunidad. Es decir, que de nuestro cruce con los neandertales nos hemos quedado con aquellos genes que sobre todo nos proporcionan un cambio en nuestro sistema inmune, lo que quiere decir que en un momento determinado de ese cruce, o gracias al cruce con los neandertales, nosotros adquirimos defensas nuevas que nuestra evolución ha fijado porque fueron útiles, que en nuestro caso particular probablemente, que veníamos de África, nos permitieron colonizar territorios completamente nuevos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es bonito pensar, ¿no?, que estamos aquí un poco gracias a los neandertales también, pero es ese otro ejemplo de cómo la amenaza de las enfermedades infecciosas, el sistema inmune, ha sido una voz cantante en muchísimos de los cambios evolutivos que tenemos a lo largo de nuestra historia. Dos más y lo dejamos. Entonces, el CNIE trabaja en relación con el Premio Nobel de Medicina de este año. Sus descubrimientos pueden ser una ayuda para las investigaciones del centro. ¿Nos puede decir algo más de descubrimiento de este año de Atapuerca de los restos de 1,4 millones de años? Pues mira, dos cosas muy diferentes. Una es que sí, que este año pues hemos estado todos de enhorabuena, de celebración, lo vivimos casi como si fuera propio, el hecho de que el Premio Nobel de Medicina se lo dieran a Svante Pavo, que es un investigador que fue el fundador de todo el campo de la paleogenética, es decir, la aplicación del estudio del ADN en fósiles humanos del pasado, que eso ha supuesto para nosotros una revolución, ¿no? Nos ha permitido estudiar temas de enfermedades, saber que hemos hibridado, lo que cambia completamente nuestra historia como especie, ¿eh? No es aquello de, venga, los neandertales se extinguieron porque nos los cargamos. No, hemos tenido hijos.
y los hemos cuidado. Alguien ha cuidado a esos hijos para que ese ADN se quede, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese campo ha sido revolucionario, pero sí que es verdad que la gran mayoría de los trabajos que Svante Paabo ha hecho, ¿no? Es el que ha sentado las bases de esta disciplina, pero muchos de esos grandes trabajos que ha publicado han sido pues, a través del estudio de la genética de los fósiles de Atapuerca. Entonces, nos sentimos un poco como parte, ¿no? de esos avances, fueron lo que se ha podido hacer con el material aquí. Y sí, este año en Atapuerca pues, se ha hecho un descubrimiento que, bueno, que es fascinante, que ha sido, ¿no? Otra vez como Atapuerca batiendo su propio récord Guinness, ¿no? Encontrando el fósil más antiguo otra vez, ¿no? El primero había sido con Homo antecesor, que tenía 900.000 años, luego Cima del Elefante con uno que tenía 1,2, y ahora este año en verano, pues en el nivel donde se encuentra la Cima del Elefante 1,2 por debajo, es decir, más antiguo. Ahora estamos tratando en el CNIE de determinar precisamente la cronología exacta, pero desde luego más antiguo de 1,2 se ha encontrado el fragmento de una cara de un homínido Europa, que de nuevo es el homínido más antiguo. Entonces ahora nos queda mucho trabajo por delante para poder precisar un poco quién es, de dónde vienes y qué hacías aquí, ¿no? Pero sí que es un hallazgo estelar. Nos han quedado un montón de preguntas aquí, que les invito a que se la hagan a María ahora en un ratito. Yo quería hablar también de la pandemia, pero no hay tiempo, tendrás que venir otro día. Voy a terminar con una pregunta de César, que seguramente está en la mente de muchos. ¿Somos una especie a extinguir? Si se lo preguntas a Eudald Carbonell, te dirá que sí. Estoy segura, le he escuchado. Bueno, yo voy a decir que es lo bonito de nuestra especie que hablábamos antes, ¿no? Ahí tienes el extremo, el que habla del apocalipsis, y en el otro extremo, para compensar, estoy yo, ¿no? Entonces yo digo, me parece dificilísimo. ¿Vale? Sí que es verdad que los ciclos naturales de las especies son las extinciones y que llevamos muy poquito tiempo aquí, ¿no? Comparado, por ejemplo, si hablamos de los Australopithecus, que fue un género que perduró pues a lo mejor 2 millones de años. Entonces digo, bueno, pues que llevamos un poquito tiempo y sí. A mí me parece complicado. Me parece complicado porque nuestra especie ha dado un punto de inflexión que para mí es crucial, que es decir, no somos solo biología, somos cultura y cultura es tecnología, ¿no? Entonces hemos desarrollado un control y una sofisticación para la resolución de problemas y de anticipación de esos problemas que a mí me parece muy difícil que nos vayamos a extinguir. Y porque sé que tenemos muchos defectos, pero también creo que tenemos muchas cosas buenas, y que entre las cosas buenas es que somos capaces de admitir en el grupo a gente con defectos, ¿no? Entonces, es como parte de nuestra naturaleza que seamos pues ese imperfectus, unos mejores, otros peores, pero yo creo que esa variabilidad de nuestra especie nos compensa y hombre, no lo sé. Puede pasar algo, pero pensar en una extinción global de especie por algo provocado por nosotros mismos, salvo que hubiera un desastre natural, ¿no? Nos viene otro meteorito como el de los dinosaurios y aún así, no sé, a mí me parece difícil. Es decir, creo que somos bastante buenos dando problemas, sí, también, pero anticipándolos y resolviéndolos. Entonces, a mí no lo veo, y luego eso, si hay que escoger, yo prefiero vivir en este extremo, menos preocupada por el apocalipsis, y le dejamos a Eudald la preocupación y la angustia por el fin del mundo, ¿no? Yo prefiero estar de este lado. Yo también. Muchísimas gracias, María. A ti, Mercedes. Gracias por Muchas acompañarnos. Gracias.